Hola, estimados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Como cada sesión, los quiero invitar a seguir estudiando la palabra de Dios. En esta oportunidad, seguiremos estudiando el capítulo 39 de Génesis, del versículo 11 al 20. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. José había resistido una y otra vez la invitación de la esposa de Potifar para que tuviera intimidad sexual con ella. Pero ese día, esta mujer, aprovechando que no había nadie más al interior de la casa, se abalanzó sobre él y lo tomó de sus ropas. José huyó, y en el forcejeo para escapar de ella, la mujer quedó con las prendas de José en sus manos. Esta mujer, al ver que José escapó y teniendo sus ropas, maquinó una venganza por el supuesto desaire que le provocó José. Ella llamó a todos los de la casa y les dijo: mi esposo nos trajo un hebreo que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte, y cuando me oyó, que gritaba con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa. Ella guardó la ropa hasta que llegó su esposo y le contó que José había intentado abusar de ella. Cuando Potifar oyó el relato de su esposa, se enojó mucho y mandó que metieran a José en la cárcel. José estaba sufriendo ahora un castigo injusto a causa de una falsa acusación. Asimismo, Jesucristo fue hecho prisionero y fue acusado de forma injusta, a través de mentiras y en un proceso ilegal. El Señor fue injuriado de muchas maneras. Ante el Sanedrín fue acusado de blasfemia. ¿Por qué? Por afirmarse el Hijo de Dios. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. De esta manera podían esconder la gran mentira que estaban tramando. Luego lo llevaron ante Pilatos y lo acusaron de incitar al pueblo a una revuelta. También lo acusaron de prohibir al pueblo pagar los impuestos y que además se había autoproclamado rey. Jesucristo es el hombre más inocente de la historia del mundo y fue acusado y hallado culpable de crímenes que él no cometió. Cristo realmente se dejó llevar a la muerte en la cruz por nuestras mentiras, nuestras infamias, nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24, citando a Isaías, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Hoy en día nosotros también podemos sufrir de acusaciones falsas. Tal vez tú estás siendo víctima de acusaciones que dañan tu honor y están sembrando dudas sobre tu buen actuar. Tus compañeros de trabajo han dicho mentiras sobre ti para perjudicarte, o tus propios familiares te acusan de un delito sin pruebas y solo con el fin de causarte daño. Sea cual sea tu situación, no te desanimes. El Señor Jesús sufrió
de acusaciones falsas por causa del Evangelio. Y así todos nosotros seremos blanco de ataque por causa de hablar y vivir en el Evangelio, ya sea en el trabajo, en la familia o incluso con los amigos. El apóstol Pablo vivió la persecución y nos señala en 2 Corintios 12:10 lo siguiente: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por amor al Señor, enfrentemos con gozo las angustias causadas por las mentiras. En el mundo tendremos aflicción por causa del Evangelio de Cristo. José sufrió la acusación falsa por causa de su obediencia a Dios. Los apóstoles, como Pablo, enfrentaron la persecución y las mentiras en su contra por obediencia al Señor Jesucristo. Y el mismo Cristo enfrentó las mentiras y las calumnias en su contra por obediencia y amor al Padre Celestial. El Señor Jesucristo nos alienta y nos dice que debemos soportar esto, porque hay gozo detrás de todo esto. Nos dice en Mateo 5:11 hasta el 12 que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada vez que digan toda clase de males contra nosotros, mintiendo, debemos alegrarnos, porque nos estamos identificando con Cristo. Pues lo único que importa es nuestro galardón en la vida eterna. Oremos para que ese día de persecución y mentiras en nuestra contra lo enfrentemos como lo hizo el Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude. Que tengan una buena jornada. Hasta pronto.